Bueno, ok. Seguimos entonces con la segunda parte. Estamos acá. Voy a poner el puntero. Listo. Entonces, de estos programas hipotalámicos que habíamos mencionado, vamos entonces a hablar en primera medida de el hipotálamo y la conducta de defensa o respuesta al estrés. Que les pongo acá el mismo gráfico esquema de siempre, pero señalando, no sé por qué esto no se va. Perdón. Quiero que se vaya esto. Bueno, no dejamos. ¿Cómo para que sea más chiquitito por lo menos? Bueno. Ahí está, ahí se fue, ¿viste? Entonces, este mismo gráfico oh, Dios. De el corte sagital del hipotálamo y le señale acá cuál es el núcleo hipotalámico implicado en este caso es uno, en otros casos, en otros programas hipotalámicos es más de uno, pero en este caso es el núcleo paraventricular, que es un núcleo medial del hipotálamo, que va a trabajar con la neurohipófisis, con la adenohipófisis, con el lóbulo anterior de la hipófisis. Bueno, entonces, ya habíamos visto la vez pasada la vía directa de respuesta al estrés, donde el núcleo paraventricular se conectaba con el áreas, vamos a decir así, del tronco encefálico, que es esta flechita que tienen acá, específicamente del bulbo, y hacía sinapsis con una neurona, que en este caso, bueno, acá el gráfico no es muy fidedigno, pero esta neurona era la neurona preganglionar, ¿sí? Hacía sinapsis en el ganglio simpático. Acuérdense que la respuesta al estrés, cuando hablamos de qué parte del sistema autonómico funciona, es la simpática. Entonces hacía sinapsis en el ganglio paravertebral, que era paralelo, en esa cadena de ganglios que eran paralelos a la médula, y de ahí sale la neurona postganglionar hasta la médula del centro de la glándula suprarrenal. Y esta glándula entonces liberaba epinefrina y norepinefrina o adrenalina, epinefrina es en inglés, adrenalina y noradrenalina. ¿Sí? Esta es la vía rápida y directa. Sin embargo, hoy vamos a ver, como estamos viendo hipotálamo e hipófisis, vemos que este núcleo paraventricular también tiene una vía que sale, pasa por la eminencia media y que libera hormona liberadora de corticotrofina o CRH. Esta es la hormona hipotalámica que llega a la adenohipófisis y genera que la adenohipófisis libere ACTH o hormona adrenocorticotrófica. Ven que acá ya no está la palabra release o liberar, ¿sí? Esta ya es la hormona adrenocorticotrópica, que va a llegar, a ver, la hormona circula por el torrente sanguíneo, ¿no? Está claro que esto es una cuestión de ligando y receptor. Entonces, la hormona circula por todo el torrente sanguíneo, pero solamente donde haya receptores específicos para esa hormona va a cumplir un efecto, va a generar un efecto y va a ser su órgano o su célula diana o blanco. Claramente, esto está
enfocado hacia una versión sintética del estrés, ¿sí? Como ya decíamos, la vasopresina no tiene solamente esa función, ni solamente hay receptores de vasopresina en la nefrona del riñón, pero bueno, estas son cosas también como para que sea pedagógico y manejable la cantidad de contenido, porque receptores para glucocorticoides hay en otras partes del cuerpo también. Pero en términos de la respuesta al estrés dependiente de la adenohipófisis, entonces la hormona liberadora de corticotrofina hace que la adenohipófisis libere hormona adrenocorticotrópica que hace que tiene receptores en la corteza de la glándula suprarrenal y genera entonces que se liberen glucocorticoides. ¿Cuáles son los glucocorticoides más conocidos o de mayor cantidad de efectos? El cortisol y la corticosterona, que son sinónimos. Depende, en el humano se le llama cortisol a la molécula que genera las respuestas y tiene un homólogo en otras especies animales, como por ejemplo la rata, donde se han estudiado muchos de estos modelos, que en vez de llamarse cortisol se llama corticosterona, que es similar químicamente y tiene la misma función. Bien, entonces esto mismo que les conté es lo que está enunciado. Acá tenemos la respuesta autonómica, donde el eje es núcleo paraventricular, sistema nervioso autónomo simpático, médula adrenal. En este caso, las neuronas del núcleo paraventricular que contienen esta hormona son chiquitas, son parvocelulares, no son las magnocelulares que también están en el núcleo paraventricular, pero que liberan vasopresina, ¿sí? Que esas son magnocelulares. Estas están en el mismo núcleo, pero son otro tipo de células y son parvocelulares. De ahí van al tronco encefálico, específicamente al bulbo raquídeo, más específicamente al núcleo del tracto solitario y al núcleo dorsal del vago. Ahí van a la neurona preganglionar y posganglionar del sistema simpático, autónomo simpático, y llegan a cuando esto salga, se va a ver, a la médula adrenal, donde se liberan estas catecolaminas, que es la familia donde está la noradrenalina y la adrenalina. Y en el caso de la respuesta al estrés neuroendocrina, no autonómica, donde neuroendocrina porque participa el hipotálamo, la hipófisis y la hipófisis, ¿sí? Entonces el eje del estrés se llama eje hipotálamo, hipófisis, adrenal. También salen de las mismas células parvocelulares, las mismas neuronas parvocelulares del paraventricular, tienen esta hormona, pasa por la eminencia media, que es a donde la neurona termina y deja la CRH que suba al torrente sanguíneo, sube el sistema portohipofisario y hace que la hipófisis libere ACTH, la adenohipófisis, y eso llega a la corteza adrenal y libera glucocorticoides, ¿sí? Entonces, esta es la rama autonómica, el programa de respuesta autonómico, dijimos que era rápido y directo, ¿sí? Acá tienen un poco de nuevo lo mismo, y los efectos que esta activación simpática genera en el cuerpo. Y como ustedes saben, son respuestas muy características de la actividad simpática. Vasoconstricción, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la glucemia para tener más energía por cualquier, si hay que hacer un acto de huida o de pelea, dilatar las pupilas, aumentar la capacidad respiratoria, redistribución de la sangre para irrigar los órganos que pueden estar implicados en la defensa, en la agresión o en la huida. Esto, vieron que se deduce. En cambio, cuando se activa el eje hipotálamo hipofisario adrenal y se liberan los glucocorticoides, la activación de este eje refuerza las acciones del sistema nervioso simpático.
ayuda a aumenta los ciclos metabólicos que hacen que haya más glucosa en sangre. También se facilitan las grasas para que puedan ser fuente de energía. También se aumenta el flujo sanguíneo y se estimula la respuesta conductual. Esto está muy asociado con lo que es la ansiedad, que es una característica del estado de estrés. Entonces, cuando el estrés se hace más prolongado, más crónico, se mantiene activo este eje hipotálamo hipófiso adrenal y se empiezan a generar respuestas que ya no son propias del autónomo, sino de los glucocorticoides en sangre. Esta imagen, digamos que no tiene nada nuevo respecto a lo que veníamos diciendo. Tenemos los órganos efectores de la vía simpática, ¿sí? De la noradrenalina que sale por la neurona postganglionar que llega a la médula de la glándula suprarrenal. Esta noradrenalina entonces hace vasoconstricción, aumenta el ritmo cardíaco, etcétera, etcétera. Tenemos la vía hipotálamo-hipófisis adrenal, con donde está la corteza, pero lo que me interesaba mostrarles en este gráfico es este sistemita, acá tienen esta flecha, donde la hormona liberada por el órgano blanco, que en este caso es la corticosterona o cortisol, actúa como un inhibidor de la hormona liberadora. O sea, el hipotálamo, estas neuronas que están en el hipotálamo que producen esta hormona liberadora, tienen receptores para la hormona final de la cascada. Esto pasa en todos los ejes. Esta hormona, entonces, cuando es liberada por el órgano blanco, entra al torrente sanguíneo, encuentra los receptores en el hipotálamo y frena la liberación de la hormona liberadora. Entonces, es como que su producto, esta cascada, tiene un producto final. Este producto final corta a la cascada. Eso se llama proceso de retroalimentación, porque es para atrás, negativa. El producto final hace que la cadena de producción se interrumpa para que no continúe cuando ya no es necesario. Ahora, obviamente que esto no siempre es así. Digamos, hay situaciones que conllevan a un estado de estrés crónico y donde se genera una hipersecreción. Claramente el corte de la retroalimentación negativa no funciona tan bien por circunstancias del ambiente y se produce una hipersecreción de CRH, lo cual, interesantemente para ustedes, es una manera en la que el organismo se convierte en un fenotipo vulnerable emocionalmente. O sea, muy afectado por el estrés. El estrés, en vez de generar una respuesta media, genera una respuesta exacerbada. ¿Por qué? Porque hay una hipersecreción de CRH. ¿A qué se puede deber esta hipersecreción? Bueno, a estrés diario, crónico y sostenido, eventos puntuales de la vida como traumas, pérdidas, etc. Ocurren cambios en la activación del eje hipotálamo, hipófisis adrenal y del simpático, del sistema nervioso autónomo, subdivisión simpática, y ocurren esta aparición de estos rasgos conductuales, que es la depresión y la ansiedad. Y fíjense qué interesante, porque los antidepresivos, bueno, la psicoterapia y los antagonistas de CRH, ¿sí?, disminuyen o mejoran, desvulnerabilizan al fenotipo. Sin embargo, cuando estos traumas, estilos de vida, de estrés crónico, generan una activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal durante el desarrollo del individuo, por ejemplo, dentro del útero o en el periodo perinatal, el estrés de la madre genera esas hormonas del estrés que pasan por la leche o pasan por el líquido amniótico.
eso el bebé, el nuevo organismo, lo percibe y esas señales se convierten en estímulos que moldean el funcionamiento de este eje. Y esto es un ejemplo de lo que se denomina programación perinatal. ¿Qué quiere decir? Que los sistemas que se están formando, que están inmaduros y se están seteando y están empezando a trabajar, a prenderse, se prenden dependiendo del contexto en el que se están formando, porque se están adaptando a ese ambiente particular en el que se están desarrollando. Y eso deja huellas en la manera en la que ese sistema funciona a largo plazo, porque como se dieron en una, ya vamos a ver al final de la asignatura lo que son los periodos críticos, ¿sí? Estos ambientes particulares, no digamos negativos, simplemente particulares, se presentan durante los periodos críticos de desarrollo de tal o cual sistema, generan lo que se llama una impronta y como estaban justo en el periodo crítico son imborrables y se quedan durante toda la vida del organismo. Entonces acá tenemos un ejemplo donde el ambiente temprano, por ejemplo intrauterino o perinatal temprano, hace que el desarrollo del sistema nervioso y la función sean particulares y eso queda para toda la vida. Y entonces puede no, modifica, aunque sea dentro de un más o menos normal, distintas conductas o patrones de fisiológicos, autonómicos, por ejemplo, puede quedar una huella en cómo funciona el sistema de regulación de la glucosa y tener fenotipos que por la impronta que dejaron estos ambientes tempranos quedaron con una programación perinatal que hacen que sean más propensos a la hipertensión, a la hipersecreción de CRH, etc. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta que el ambiente trabajando sobre un organismo en desarrollo es mucho más fuerte y deja una huella, una impronta sobre esos sistemas que se estaban formando. A diferencia de lo que es un individuo en adulto, donde un ambiente modifica los sistemas, pero no en la misma medida y no con la misma duración. Esto lo vamos a saltear. Bien. Terminamos con respuesta al estrés. Comenzamos con las conductas ingestivas y dijimos que teníamos ingestas de dos tipos de cosas, alimentos y fluidos. Vamos a ver primero la de fluidos, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos que gatillan la sed? ¿Sí? La caída, primero la caída de la volemia. ¿Qué es la volemia? Es el volumen que tiene el sistema circulatorio más el volumen intersticial, o sea, el volumen de las células y de su espacio íntimo entre ellas y el volumen de sangre. Si nos deshidratamos, porque transpiramos mucho, porque perdemos sangre, disminuye nuestro volumen total, nos deshidratamos, perdemos volumen, perdemos líquido y disminuye la volemia. Estos cambios en la volemia son receptados por los varoreceptores, que varo es de presión. ¿Qué es lo que hacen los varoreceptores? Ya lo comentábamos la vez pasada cuando veíamos todo lo que tiene que ver con la presión, regulación de la presión sanguínea arterial. El varoreceptor lo que hace es sensar la presión que tiene un determinado vaso. Y en general están en lugares de los grandes vasos, el nacimiento de la aorta, el seno, ay, no me va a salir el palabra. Entonces, los varoreceptores sensan la caída de la turgencia del vaso sanguíneo y activan la vía porque detectan una caída en la volemia. Esa caída en la volemia gatilla la síntesis y circulación de esta hormona que se llama angiotensina. Y esta angiotensina es la que tiene la capacidad dipsogénica, que se llama, que es la de generar sed. Sed, cuando hablamos de sed,
hablamos no solamente de agua, sino también de necesidad de tomar bebidas con osmolitos. El osmolito, por excelencia, es el sodio. Y una cosa que por ahí les sirve para darse cuenta de lo que estamos hablando es, ¿vieron cuando ustedes, por ejemplo, hacen una actividad física muy, muy fuerte y transpiran mucho, mucho, mucho y pierden mucho líquido por la transpiración, por la sudoración? Por más de que ustedes en el momento se hidraten con agua, ¿sí? ¿Qué hacen los maratonistas? Que tienen un serio problema. La maratón, que es de 42 kilómetros, implica un estrés hídrico tremendo. Entonces, ¿qué toman ellos? Agua y una bebida con sales. Y no voy a decir el nombre. Agua y bebida con sales. Agua y bebida con sales. ¿Sí? Si ustedes hacen una actividad física donde transpiran mucho y toman solo agua, hagan la prueba. Hagan la prueba, salgan a correr ahora que se puede tanto. Y fíjense si tomando solo agua después no les da ganas por comerse un paquete de papas fritas. ¿Sí? Eso es un claro ejemplo de se perdió volemia, se tomó agua, el agua recupera la volemia, se vuelve el volumen, puede volver a restablecerse, pero queda muy baja. Es más, al tomar agua todavía diluimos más la sangre y queda muy baja la osmolaridad plasmática. ¿Qué es la osmolaridad plasmática? Es la concentración de osmólitos que tenemos en la sangre, porque saben que la sangre no es agua sola. Y hay un delicado equilibrio entre la cantidad de agua y la cantidad de osmólitos que tiene que tener la sangre. ¿Por qué? Porque la sangre va a repercutir, la concentración de osmólitos en sangre va a repercutir en la concentración del agua intracelular. ¿Vieron las aceitunas? Si ustedes las ponen en un agua con mucha sal, se achicharran, porque el agua que estaba dentro de la aceituna sale y se deshidrata. Y si las ponen en agua con poca sal, sin sal, se llenan y se hacen bien gorditas. Bueno, lo mismo le pasa a la célula. Entonces no es solamente tomar agua, sino que también hay que tomar osmolitos. Los osmolitos pueden ser glucosa, pueden ser grasas, pueden ser algunos iones, pero el osmolito más eficiente para modificar la osmolaridad plasmática es el sodio. Es más, estos osmoreceptores son muy reactivos a la concentración de sodio. Es como que están, si bien sensan todos distintos tipos de osmolitos, son como que el sodio es lo que mejor detecta. Otro ejemplo de cambios en la osmolaridad plasmática es cuando ustedes se comen un helado grande así. Vieron que, no sé ahora, pero hace muchos, muchos años, en las heladerías siempre había un bidón de agua. Porque la gente cuando tomaba helado le daba sed. Si bien los helados tienen sodio, en realidad en este caso, en este ejemplo, el aumento de la osmolaridad plasmática se da por la cantidad de grasa y de glucosa que tiene el helado, que también son osmólitos. Entonces aumenta mucho la concentración de osmólitos en sangre en relación a la cantidad de agua que tenía y necesita el cuerpo restablecer agua para volver a mantener el equilibrio. Entonces, recapitulamos. Puede haber una caída de volumen donde se pierdan las dos cosas, agua y osmólitos, ¿sí? Y eso se va a sensar por los vasoreceptores. O puede haber un aumento de la osmolaridad, o sea que lo que necesito en este caso es recuperar agua, y esto se sensa por los osmoreceptores. La sequedad de la garganta o la boca es otro estímulo que también gatilla sed, pero que se deriva de estos dos. Y fíjense, y también activa la sed, y fíjense qué interesante, porque cuando uno toma líquido, sabe que debe interrumpir la ingesta de líquido antes de que se restablezca el balance hídrico a nivel sistémico en todo el cuerpo. Por el solo hecho de tener el estómago lleno de líquido, hay sensores que ya detectan que va a ser suficiente. Y esta medición de la ingesta de agua en el tracto gastrointestinal
inhibe la sensación de sed. Entonces, hay dos estímulos predominantes que gatillan la sed. Uno es la caída en el volumen o la disminución en la volemia y gatilla este tipo de sed que se llama sed volémica, donde vamos a necesitar restaurar tanto el agua como los osmolitos, ¿sí? Por ejemplo, una persona que perdió mucha sangre, no le vamos a dar agua sola, le vamos a pasar por suero una solución isotónica, le vamos a dar agua y osmolitos para que restablezca las dos variables importantes en este aspecto de la homeostasis, que es la hidrosalina. Hidro de agua, salina de osmolitos o sales. En cambio, cuando el tipo de sed se gatilla por el aumento en la osmolaridad plasmática, estoy esperando que se vaya el cartelito, ahí está, por un aumento en la osmolaridad plasmática, como es el caso de hacer una actividad física fuerte y transpirar mucho, se gatilla la sed osmótica, que es sensada por osmorreceptores y que solo se necesita restablecer agua. No hay necesidad de consumir osmolitos. Volviendo a nuestro gráfico, ¿cuáles son las áreas hipotalámicas que participan en el restablecimiento de la homeostasis hidrosalina? Son el núcleo supraóptico, que es el que libera oxitocina, y el núcleo paraventricular. Ven que la oxitocina claramente acá no viene a hacer nada que tenga que ver con las contracciones uterinas, sino con cuestiones hidroelectrolíticas. Y ambos núcleos trabajan a través de la neurohipófisis, liberando la vasopresina y la oxitocina. Sin embargo, para que el núcleo supraóptico paraventricular se enteren de las condiciones hidrosalinas del resto del cuerpo, participan lo que se llaman dos de los órganos circunventriculares, que son el órgano vasculoso de la lámina terminalis o OVLT y el núcleo subfornical. Son dos órganos subfornicales. ¿Qué quiere decir circunventricular? ¿Qué quiere decir que sean circunventriculares? Que no, esas neuronas no están separadas de la circulación por barrera hematoencefálica. Están directamente en contacto, por eso son circunventriculares. Entonces sensan mucho más rápido los cambios que ocurran tanto en volemia como en concentración osmótica. Y interesantemente, fíjense que estos son los que están en la pared anterior del tercer ventrículo, que es el límite rostral del hipotálamo, y lo separa el tercer ventrículo acá, ¿sí? Todo tiene que ver con todo. Entonces, los vasoreceptores, que son los que sensan la caída o el aumento en la volemia, cuando aumenta la volemia se inhibe la sed, y cuando disminuye la volemia se activa la sed. Llevan su información al tronco encefálico, obviamente al NTS, por el nervio vago y el glosofaringio, y el NTS se conecta con el núcleo supraóptico del paraventricular y estos gatillan esta respuesta. En este caso está ejemplificada la vasopresina, que va a generar la vasoconstricción y la retención de agua en el nefrón del riñón. Sistema supraóptico paraventricular neurohipofisiario. Y este es un gráfico, digamos, porque es difícil encontrar en la bibliografía un circuito que tenga más o menos todos los componentes que participan en mantener el balance hidrosalino. Entonces tenemos, cuando hay una sed volémica, dijimos que se activaban los vasoreceptores que están en las aurículas, que activan el núcleo del tracto solitario y eso llega a la información al núcleo supraóptico y paraventricular. Estoy acá. Por otro lado, si hay cambios en la osmolaridad, o sea, un aumento en los osmolitos en sangre, se produce la sed osmótica,
que activa los osmoreceptores que están en el OVLT, que era uno de los órganos circunventriculares. El órgano vasculoso de la lámina terminalis, que está como especializado en la osmorecepción, no en la varorecepción. Y el otro órgano subfornical que nombramos, que es el órgano subfornical, si bien también tiene receptores de osmolaridad, o sea, osmoreceptores, en realidad está especializado porque tiene una alta densidad de receptores para angiotensina 2, que era la que a través de la activación de los varoreceptores se activaba a través del riñón el sistema renina-angiotensina. La renina es liberada por el riñón, entra en una cascada de metabolización hasta que se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene muchos efectos, entre ellos llegar al órgano subfornical, activar el órgano subfornical. El órgano subfornical se comunica con el núcleo supraóptico y paraventricular y libera vasopresina y genera también otras, activa otras vías que también conllevan a la conducta de beber agua, la búsqueda, el acto de tomar, etc. Y la vasopresina sería la parte endocrina de estos distintos abordajes que puede hacer el hipotálamo para terminar de concretar y de lograr el mantenimiento de la homeostasis. Fíjense qué interesante, porque acá la angiotensina llega por el torrente sanguíneo al órgano subfornical como una hormona. Sin embargo, las neuronas con las que el órgano subfornical envía eferencias hacia el hipotálamo, hacia estos núcleos hipotálamicos, son neuronas angiotensinérgicas, y acá la angiotensina era una hormona y acá es un neurotransmisor. Otro ejemplo de que la misma sustancia puede tener distintas maneras de cumplir su función. Bien, pero ¿dónde están los varoreceptores? Acá están. Seno carotidio, la palabra que me había olvidado. En el seno carotidio, que es donde la carótida se divide en dos. En el arco aórtico, o sea, en el nacimiento ahí de la aorta. Estos varoreceptores están inervados por nervios sensitivos que recolectan información sensitiva y llevan estas vías aferentes hacia el núcleo del tracto solitario por el nervio glosofaringeo y el nervio vago en su parte sensorial. Acuérdense que el nervio vago es mixto, es sensorial y motor. Esta información lleva hacia el nivel central todo lo que dijimos para gatillar la liberación de vasopresina, etcétera, etcétera, pero también corrige la presión sanguínea arterial a través del regreso por la sección motora del nervio vago hacia el corazón y corregir el ritmo cardíaco y la presión sanguínea arterial. Y bueno, para que integren un poquito, esto ocurre a través de lo que llamábamos y vimos el nervio autonómico simpático, donde estaba la neurona preganglionar, que era un tracto blanco que llegaba al ganglio paravertebral, y de ahí salía la postganglionar que inervaba al órgano blanco, en este caso el corazón, ¿sí? La angiotensina, como les dije, se desprende porque el riñón tiene también varios receptores que sensan la caída del volumen, de la volemia, liberan renina, y la renina, no quiero que entremos en este detalle, pero la renina logra que esta cadena de sustancias se active y se genere la angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa en el mismo riñón generando la aldosterona que, como la vasopresina, también ayuda a retener agua y también corrige el sistema cardiovascular por vasoconstricción para aumentar. O sea, si yo tengo una manguera llena de agua y la achico, si no pudiera salir el agua de las puntas de la manguera, esa agua va a tener más presión.
Eso es lo que hace la angiotensina. Si cayó la volemia, es como que las venas me quedaron flojitas, ¿sí? Porque la volemia no alcanza a rellenar bien, a tener esas venas bien turgentes. Entonces, al igual que la vasopresina, que también es vasoconstrictora, la angiotensina 2 también tiene tiene la misma función y hace una vasoconstricción para aumentar la presión, y de esa manera, inevitablemente, siempre que hay aumento de la volemia, hay un aumento de la presión, o sea, están íntimamente, sanguínea arterial estoy hablando, ¿no? Están íntimamente relacionadas. Y también, acá, sí, en este gráfico yo lo que les quería mostrar es que del riñón sale la renina, bueno, que genera es otro esquema de lo mismo. Genera la angiotensina 2, o sea, la renina logra que la cadena de metabolización termine dando como producto angiotensina 2, la angiotensina 2 genera vasoconstricción, va al cerebro, porque está circulando en sangre, ¿no? Llega al cerebro, al órgano subfornical, que es circunventricular, o sea, que está sin barrera hematoencefálica, y genera la sed, la ingesta de agua, por el paraventricular, la vasopresina, etc. Y también llega a la corteza de la glándula suprarrenal y hace que se libere aldosterona. Y todo ese repertorio de cosas, que algunas son autonómicas, otras son endocrinas y otras son conductuales, se logra que el balance hidrosalino se restablezca. Pasamos entonces ahora a la ingesta de alimentos, ¿sí? La ingesta de alimentos está comandada por dos grandes áreas hipotalámicas. El hipotálamo lateral, que se denomina centro del hambre, porque cuando uno lo estimula, el individuo busca alimentarse, y cuando uno lo lesiona, no. Y el núcleo hipotalámico ventromedial, junto con el núcleo arcuato, que ya va a aparecer ahí en amarillito, que son esos dos, trabajan como un todo y son lo que se denomina el centro de la saciedad, porque obviamente cuando se estimula, desaparece el hambre. Volviendo a nuestro gráfico, el núcleo hipotalámico lateral es anterior, está aquí, y tenemos el ventromedial y el arcuato juntitos ahí trabajando como centro de la saciedad. En un principio, en realidad, y el de cronología histórica, en un principio se habló de dos centros, el de hambre y el de saciedad, y el de saciedad se hablaba del ventromedial solo. Posteriormente, con las investigaciones, se empezó a ver que en realidad el que tiene una función predominante en el desencadenamiento de la saciedad es el núcleo arcuato. Entonces, si bien la bibliografía es un poco, ya van a ver, en el Cardinali no se la termina de jugar ni por uno ni por el otro. Entonces vamos a hacer una salomónica donde vamos a decir que van a trabajar en concordancia ambos núcleos, ¿sí? Como una unidad de la saciedad. ¿Ven? Fíjense, acá habla como el núcleo ventromedial como el de la saciedad, que va a desencadenar la vía anorexigénica. Orexigénico viene de hambre, ¿sí? Lo opuesto. Acuérdense de la anorexia, que es la falta de apetito. Y el núcleo hipotalámico lateral, que va a desencadenar la vía orexigénica, por la cual nos alimentamos. Bueno, claramente cuando se activa la vía orexigénica, hay conducta alimentaria, aumentan los depósitos lipídicos, disminuye la glucosa, aumenta la síntesis de glucógeno, de glucagón, la de glucagón, disminuye, aumenta la secreción de insulina. Es una actividad netamente parasimpática, se activan las actividades parasimpáticas para restablecer y restaurar las energías, y se inhiben las funciones simpáticas cuando se desencadena la situación vía orexigénica, la del hambre.
Por el contrario, cuando la que está activada es la vía de la saciedad o anorexigénica, bueno, ocurre todo lo opuesto. Yo lo que voy a hacer referencia es a que disminuye la conducta alimentaria y aumenta la actividad simpática con una disminución de la parasimpática, ¿sí? Entonces, tenemos un núcleo que comanda la situación de ingesta de alimento y otro núcleo o área que comanda la saciedad o la inhibición de la búsqueda de alimento. Pero resulta que no era tan fácil. El núcleo del hambre, o sea, el núcleo hipotalámico lateral está siempre activo, o sea que por default el sistema siempre está activado para que el individuo busque alimento y se alimente. En cambio, el de la saciedad lo que tiene que hacer es activarse para inhibir la actividad del núcleo del hambre o hipotalámico lateral. Entonces, cuando uno, supongamos que estamos en este punto, partimos de este punto, tenemos hambre, porque esto está siempre activo. Entonces, ¿cómo? El apetito, ¿sí?, hace que yo ingiera. Cuando ingiero alimentos, se activa el centro de la saciedad, que dijimos que era el ventromedial con el núcleo AR4, y la actividad del núcleo de la saciedad hace que se inhiba o se apague el área hipotalámica lateral, o sea que disminuye el hambre. Y entonces baja el apetito y se corta. ¿Sí? Entonces es importante que piensen que si el sistema de saciedad no interrumpe la actividad del centro del hambre, siempre hay apetito. ¿Cuáles son las hormonas o los elementos químicos que participan en la vía orexigénica o anorexigénica? O sea, ¿qué es lo que circula en la sangre o en el cerebro que hace que desencadena la situación del hambre y de la búsqueda y consumo de alimentos, y cuáles son las sustancias químicas que hacen que sintamos saciedad y no nos alimentemos? Hay muchas, acá tienen una lista, pero yo voy a hacer hincapié en las que están en rojo porque son los ladrillos claves para ver cómo funcionan estos circuitos, el del hambre y el de la saciedad. Entonces vamos a decir que la grelina y la orexina son las dos sustancias que están implicadas en el prendido y el funcionamiento del sistema tónico que está siempre andando, que es el del hipotálamo lateral, que es el del hambre. En cambio, la leptina, que es una hormona liberada por los adipocitos, o sea que viene de nuestro tejido adiposo, la grasa que tenemos en el cuerpo, la leptina es la señal, es la sustancia química que activa al núcleo de la saciedad para interrumpir la actividad del núcleo del hambre. Fíjense que, bueno, ahí se tapa. La grelina y la leptina son dos hormonas liberadas por órganos que están en la periferia o tejidos que están en la periferia, como son el tejido adiposo, y la grelina viene del estómago y del intestino. Fíjense, si analizáramos la cantidad de grelina que tenemos en sangre a lo largo del día, cada vez que nos vamos a acercar a comer, cada vez que es la hora de comer, obviamente que acá también está implicada la cuestión de los ritmos biológicos y circadianos, aumenta la cantidad de grelina, o sea, es el momento en el que tenemos hambre, 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 saciedad, saciedad, saciedad. En cambio, si tratamos este PII, fíjense acá, es una sustancia que es anorexigénica, o sea que activa la saciedad y quita el hambre. Si le damos esta sustancia a un individuo, vemos que tiene menos ingesta calórica, come menos que si no se la diéramos. Entonces acá podemos verificar estos efectos orexigénicos como la grelina o anorexigénicos. Bien, entonces, el circuito orexigénico, o sea, el que mantiene la sensación, la situación del hambre y la búsqueda de alimentos tónicamente o crónicamente activados, es el siguiente.
El estómago libera grelina. La grelina impacta ven, en este gráfico tenemos el núcleo AR4, no tenemos el núcleo ventromedial, pero vamos a tomarlos a los dos como la misma cosa. Entonces dijimos que el núcleo AR4 y el núcleo ventromedial eran las áreas, no, espera, sí. Esta grelina llega al núcleo AR4 y genera la liberación de estas sustancias que también son norexigénicas. Entonces acá hay una escala, ¿sí?, donde participa este núcleo y genera la activación del hipotálamo lateral. Y acá se activa la producción y liberación de la orexina. La orexina dijimos que era una de las sustancias involucradas en el desarrollo del hambre. ¿Por qué? Porque tiene efectos excitatorios en la comida. Acá se los puse traducido. Entonces, el nuclear 4 libera neuropéptido I en respuesta a la grelina que recibió desde el estómago. Se activa, libera el neuropéptido I, eso se proyecta al hipotálamo lateral y estimula la liberación de la hormona concentradora de melanina y orexina. Ambas hormonas o sustancias aumentan el metabolismo, estimulan el hambre, estimulan la síntesis de glucógeno, aumentan la liberación de insulina, todas cosas que tienen que ver con el anabolismo, con la construcción de reservas energéticas. O sea, que este circuito orexigénico termina actuando como un factor estimulante del sistema parasimpático. En cambio, cuando el núcleo AR4 recibe, en vez de la señal de grelina desde el estómago, recibe grelina desde el intestino y sobre todo del tejido adiposo, inhibe la formación de neuropéptido I acá en negro, perdón, tienen lo que sería activador, lo que tiene que ver con la parte anterior, ¿ven? Que el neuropéptido I del núcleo AR4 por la llegada de la grelina, que acá no está, activa a la liberación de MSH y de orexina en el núcleo lateral, o sea que en negro acá tienen representado lo que ocurre cuando estamos en situación de hambre. En rojo tenemos las vías por las cuales se corta el funcionamiento del sistema del hambre y es porque entra en vigencia el sistema de la saciedad, que está gatillado por la leptina que impacta en el núcleo AR4, pero en vez de activar la producción de la proteína UTI y del neuropéptido I, estimula la formación de la hormona estimuladora de melanina. ¿Se acuerdan esa que se producía en la hipófisis intermedia? Bueno, es esta. Estimula esta formación y esta liberación, esta producción de estas hormonas inhiben la liberación vamos a hacerlo más simple, de la orexina y se corta la sensación de hambre y entonces se llama el circuito anorexigénico. Estos son unos breves resúmenes, pero esto lo tienen muy lindo descrito en el libro, donde se discute cómo es que uno tiene hambres selectivos, así como uno tiene sed hacia el agua o hacia una sustancia salada, dependiendo si tiene que restaurar la bulimia o la osmolaridad. En el caso de la ingesta de alimentos ocurre lo mismo. El sistema nervioso detecta o tiene capacidad para detectar la necesidad de distintos tipos de nutrientes a través de mecanismos independientes. Entonces acá tienen descrito cómo se balancea la ingesta de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas. Y por último, para no agotarlos tanto, vamos a ver cómo el hipotálamo mantiene la homeostasis de la temperatura corporal. O sea, hace ese
mantiene en equilibrio la temperatura corporal alrededor de los 37 grados. Y en este caso vamos a hablar del núcleo anterior y del núcleo posterior. Son estos dos núcleos hipotalámicos los que nos van a permitir mantener la temperatura corporal en homeostasis. Una característica interesante es que el núcleo hipotalámico anterior tiene termorreceptores centrales, además de la capacidad de recibir información de los termorreceptores periféricos, que esto ya los hemos visto, los hemos tratado en detalle en la resolución del trabajo integrador. Sin embargo, el núcleo hipotalámico posterior no tiene termorreceptores, no es capaz de termorreceptar por sí mismo la información. Bueno, básicamente lo que ocurre es que el hipotálamo, a través del equilibrio de actividad de estos dos centros, logra mantener la temperatura activando o desactivando distintas funciones autonómicas, endocrinas o conductuales, como toda resolución de problema del hipotálamo. El hipotálamo siempre resuelve las cosas tocando tres vías de acción: la autonómica, la endocrina y la conductual. No siempre las tres, puede ser que al menos una, pero tiene siempre esas tres cartas. Entonces, el sistema vasomotor puede ser que haga vasoconstricción o vasodilatación, sistema nervioso autónomo. Puede haber secreción sudorípara, sudoración o no, simpático específicamente. Vasomotor también es específicamente simpático. Producción de calor, aumento del metabolismo, disminución del metabolismo, ahí participa también todo lo que tiene que ver con la tiroide, y entonces la tiroide también tiene un eje hipotálamo, hipófisis, tiroide. Y la conducta, bueno, obviamente, si estoy al rayo del sol, voy a buscar una sombra, un sombrero o mojarme. Cosas conductuales para restablecer o mantener la homeostasis. Entonces, el núcleo hipotalámico anterior y posterior hacen como un tira y afloje hacia el estilo del simpático y del parasimpático, que uno tira por un lado, el otro tira por el otro para mantener la homeostasis. Esto es igual. El núcleo hipotalámico anterior con el núcleo hipotalámico posterior trabajan en concordancia para mantener la temperatura corporal, estable alrededor de 37 grados con un más menos, un delta de 0.6. O sea, desde 36,4 hasta 37,6. Aproximadamente, digamos, lo teórico. ¿Qué hace el anterior? El anterior hace desencadena, gatilla, todas funciones que tengan que ver o que den por resultado la caída de la temperatura corporal. O sea, que busca formas para que el organismo disipe su calor. La vasodilatación, para que las venas y las arterias se abren, entonces hay mayor intercambio de temperatura con la superficie, con el ambiente, por eso es una vasodilatación cutánea. La sudoración y una disminución del metabolismo como para disminuir la producción de calor. O sea, por ejemplo, no me voy a poner a correr porque eso no me va a ayudar a disipar el calor, me voy a quedar quieto. Por el otro lado, el hipotálamo posterior, ¿qué va a hacer? Todas cosas que le lleven al individuo a aumentar la temperatura corporal. Por ejemplo, bueno, la piloerección, la vasoconstricción, la liberación, o sea, la activación del eje hipotálamo, hipófisis, tiroide, que son en casos de caída en casos en los que haya una necesidad de aumentar la temperatura durante un largo periodo de tiempo, porque es una respuesta que lleva tiempo, que demora en desencadenarse y demora en generar su resultado. Y la otra estrategia que tiene el núcleo hipotalámico posterior, por el cual está muy conectado con las áreas motoras, es la producción del temblor y de los escalofríos. Cuando uno tirita, es una acción refleja hipotalámica comandada por el núcleo hipotalámico posterior, que hace que esa actividad muscular así aumente la producción
de calor. Bueno, esto es un poco lo mismo, entonces el área anterior hace que se disipe el calor, que se pierda el calor, y el hipotálamo posterior hace que se gane calor. Entonces uno lleva la hipertermia, el otro lleva la hipotermia. Estas son estrategias que tienen estos núcleos para llevar adelante estos resultados, la sudoración, cambios posturales, los escalofríos, la activación del eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Y fíjense que, bueno, ya van a ver cuando vean ritmos biológicos, pero el núcleo supraquiasmático, que es un núcleo hipotalámico, que lo van a ver porque es el reloj que tenemos dentro del cerebro, que nos guía en nuestros ritmos biológicos, que obviamente está en concordancia con el ciclo luz-oscuridad ambiental, le da información a estas áreas hipotalámicas y la variación de la temperatura corporal va en concordancia con los ciclos de luz-oscuridad del día. Entonces, hay una correlación entre los momentos del día en el que nuestra temperatura corporal está más alta o está más baja. Siempre disminuye en el momento del sueño, es más, depende del tipo de sueño, la temperatura corporal que tenemos, porque hay una relación entre el núcleo supraquiasmático y estas áreas hipotalámicas involucradas en la regulación de la temperatura. Bien, hasta acá llegamos. Entonces, bueno, las preguntas como siempre, quedo a la espera de preguntas que puedan llegar a tener en el aula virtual. La bibliografía específica de la clase de hoy es el capítulo 14 del Cardinali, donde se desarrolla bastante bien en profundidad el hipotálamo, y ya queda lo del límbico y lo de ritmos biológicos, también está en el mismo capítulo. Bueno, y por ahora, entonces, ahí está. Los saludo y espero que les haya sido útil y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.